Seguimos aquí en Negocios en Imagen. Las nuevas generaciones, al contrario de lo que se piensa, sí quieren adquirir una casa. No pueden acceder a vivienda formal principalmente por tres razones: el alto precio de las unidades disponibles, la falta de productos financieros y los enganches que están fuera de su alcance. El MIT, en colaboración con la PropTech La House, realizó un estudio que revela la necesidad de construcción de al menos 800,000 viviendas anuales para combatir un déficit habitacional de 2.2 millones de hogares en México. Vamos a hablar precisamente con el CEO y cofundador de La House, Jerónimo Uribe. ¿Cómo estás, Jerónimo? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por este espacio. ¿Qué es lo que dice adicional a este dato que ya señalamos, este estudio que hicieron con el MIT? Lo primero, la pregunta fundamental y más importante que nos hicimos es cuántas viviendas tiene que construir México para acabar el déficit. Y como tú lo dijiste, son 800,000 al año. Pero ese es, digamos que es Eso, ese es el dato eso cómo se histórico que se ha descompone. estado manejando. Esto tiene una construcción con una proyección futura a 20 años que incorpora varios elementos y ahí es donde desagregamos. Un elemento es cuánto va a crecer la población mexicana en los próximos 20 años. Es una proyección del INEGI. Un segundo elemento bien importante, que es un fenómeno demográfico en el mundo, es cómo va a cambiar la composición de los hogares, que ha venido cayendo en todo el mundo. En México ha caído a 3.6 personas por hogar y se proyecta que va a caer a 3 personas por hogar. Entonces, así el crecimiento de la población sea pequeño y así se haya alcanzado un pico de tasa de urbanización, los hogares se van a hacer más pequeños y eso pone una presión tremenda sobre la demanda de vivienda. Un tercer elemento es que las viviendas se van haciendo obsoletas con el tiempo y hay que sustituirlas. Y un cuarto elemento es cómo se va a ir comportando el déficit para que en el transcurso de esos 20 años se acabe. La cifra 800,000, hay gente que dice que la demanda es más, hay gente que dice que la demanda es menos. Es una cifra a la cual se llega muy científicamente, descomponiendo dinámicamente las variables durante los siguientes 20 años. Muy interesante, Jerónimo. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Jerónimo, ¿y cómo construir en nuestro país 800,000 casas al año cuando no se hace ni la cuarta parte? Ese es un reto bien grande y es lo que quiere identificar ahora en alianzas con gremios la segunda fase del estudio. Ok, son 800,000, pero ¿cómo son esos 800,000 en metros cuadrados? ¿Cómo proyectamos de qué tamaño van a ser las viviendas para hogares más pequeños durante los siguientes 20 años? Segundo, ¿cómo queremos el modelo de ciudad? ¿Queremos ciudades esparcidas en vivienda horizontal, ciudades densas en vivienda vertical o una mezcla? Y entonces, de acuerdo al tamaño de viviendas y de acuerdo al modelo de ciudad, ¿cuánta tierra van a tener que habilitar las ciudades y con qué densidad durante los siguientes 20 años para que esas viviendas se puedan construir? No a 100 kilómetros de los centros urbanos, alejadas de las posibilidades de empleo, de entretenimiento y de progreso económico de las familias, sino lo más cerca posible de los centros urbanos. Y la tercera parte es, ¿y cuánto van a costar? ¿Qué porcentaje del PIB van a costar? Y si eso es realista o no. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que haya habilitamiento de tierra suficiente, con densidad suficiente y acceso a financiación para cubrir esos costos en el tiempo. Jerónimo, háblanos de la falta de productos financieros y los altos enganches que pues hacen prohibitivo a las nuevas generaciones el poder acceder a una vivienda. Sí, en Estados Unidos hubo una locura en la primera década de este siglo que era vender viviendas con enganche negativo. Te prestaban más del valor de la vivienda. Y el mercado se ha corregido, pero hoy te siguen prestando con el 5 o 10% del valor de la vivienda aportado por el comprador.
Lo que hemos visto es que ya cuando hay un aporte del 5 o 10% del valor de la vivienda, el comprador comienza a cuidar mucho de ese patrimonio. Eso es, entonces el mercado tendrá que ir entendiendo, los bancos tienen que ir entendiendo para cada tipología de vivienda si pueden llegar a porcentajes de financiación del 90-95%, que en algunos casos ya existen, pero son muy pocos. Lo segundo que debe ocurrir es, de alguna manera, habilitarle más liquidez de etapa temprana a los desarrolladores medianos y pequeños. Los desarrolladores medianos y pequeños no tienen el acceso a líneas de crédito corporativo, crédito comercial que tienen los grandes. Solo pueden construir con crédito puente y solo logran destrabar ese crédito puente cuando han vendido 30% de las unidades. Y hasta ahí les toca a pulmón propio. Entonces, quizá no se debería destrabar el crédito puente antes para seguir siendo conservadores con el riesgo, pero sí se deberían construir líneas de crédito para que el consumidor no tenga que pagar 30% 2 años antes de que le entreguen la vivienda, sino que pueda ir amortizando ese 30% en el tiempo sin afectar la liquidez que necesita el desarrollador para arrancar. Claro. Jerónimo, platícanos muy brevemente qué es lo que hace la House. En esencia, somos una plataforma residencial que conecta a desarrolladores de vivienda con compradores de vivienda nueva y hace posible la transacción con tecnología para todo el ciclo de compra. Tenemos en la plataforma más de 2.500 desarrollos en México y Colombia. Hemos vendido por medio de la plataforma, estamos llegando a las 30.000 viviendas vendidas en nuestra historia. Tenemos presencia en las 14 principales ciudades de México y Colombia. Pues Jerónimo Uribe, CEO y cofundador de la House, como siempre, muchas gracias por permitir que nuestros amigos del auditorio conozcan más de este sector y de la empresa. Darío, Rogelio, a ustedes muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto.